Hola, te doy la más cordial bienvenida a la materia de Prácticas Profesionales 1. Soy la maestra Alba Ramos Morales y voy a tener el placer de acompañarte como en todas y cada una de las sesiones. Bueno, estamos entrando a la sesión 6, a la unidad de aprendizaje número 11. Estamos prácticamente a punto de terminar. El contenido de esta sesión es el siguiente. Bueno, como objetivo de esta sesión es analizar la importancia de los proyectos, pero a través del uso de la herramienta Excel, que es una herramienta que, pues bueno, tú ya has tenido un contacto previo, que tú conoces de la manera adecuada y que en este caso te va a permitir a ti integrar la información y obtener ciertos datos para la toma de decisiones. Bueno, un análisis en este sentido de la información requiere algo muy importante, entender el concepto de análisis de resultados. Obviamente este análisis de resultados nos va a mostrar todos los parámetros, todos los datos obtenidos durante un periodo de tiempo, que en este caso nos va a indicar si los objetivos obviamente están siendo ejecutados como deberían, si hay algún problema y cuál es la magnitud de toda esta situación. Obviamente, después de realizar una actividad, se obtienen ciertos resultados. Pueden ser resultados positivos o pueden ser resultados negativos. En este sentido, también se analiza qué tanto han afectado esos datos o qué tanto han afectado esos resultados. Te pongo un ejemplo. Si estamos hablando acerca de los derechos humanos hacia un grupo de personas, después de esa plática las personas deben de tener una comprensión del tema. Eso significa que los resultados han tenido un impacto positivo, porque las personas conocen acerca del tema o han aprendido nuevas cosas. La idea de todo este análisis es determinar que todas las actividades que se llevan a cabo dentro de una organización tienen ese impacto positivo, que se genera un aprendizaje y se genera una satisfacción, no solamente en el cliente o en el consumidor, sino también en los trabajadores y en las personas que elaboran o que están cercanas a una organización. Puede ser desde los socios e inversionistas a las personas que están laborando dentro de la misma, pasando incluso por las personas que cargan una caja o que limpian un vidrio. Todos estos resultados obviamente son para generar como consecuencia una imagen positiva a futuro. En este sentido, bueno, el análisis de los datos es simple y sencillamente importante para todas las empresas, porque en este caso estamos hablando de utilizar estrategias, de utilizar técnicas que nos van a permitir convertir esos datos en números. En este sentido, y hablando ya de un concepto quizás más matemático o de un concepto más estadístico, es que de pronto ese sí, ese no, ese quizás, ese no me agradó o no estoy satisfecho, se convierte en un número que me pueda reflejar algo, en una cantidad que me permita a mí tomar la decisión adecuada. Un componente esencial de todo este análisis de los datos es precisamente el análisis que sea adecuado y que se contenga la información importante, que sea una información real. Desafortunadamente, muchos análisis de datos cuando se ejecutan dan una información inadecuada, simple y sencillamente porque la información obtenida está mal o simplemente fue inflada para dar un resultado positivo o creyendo que iba a dar un resultado positivo. En este sentido debemos de entender el sentido de la transparencia y de la honestidad.
Debemos de ser lo más directos, lo más transparentes posibles, no omitir nada, ya que al finalizar, si un dato está mal, el resultado numérico estará mal. Entonces, el organismo no va a lograr el objetivo esperado. Tenemos en este sentido también que entender dos tipos de análisis que ayudan mucho precisamente al análisis de los datos. Un análisis ejecutivo y un análisis estadístico. Un análisis ejecutivo busca presentar toda esa información o todos esos datos de la manera más adecuada. Si es obtener un 5, que represente ese 5. Si es mostrar un porcentaje, ¿qué representa el porcentaje? En este sentido, un análisis ejecutivo nos muestra todos los resultados buenos, todos los resultados malos que pueden provocar o que pueden ayudar a la mejora o al crecimiento de una organización y que obviamente se ayudan del análisis estadístico. Porque en este caso el análisis estadístico es el buscar, el recolectar toda la información y presentar cantidades de datos con tendencias, explicando patrones, explicando eventos anteriores y dándonos cuenta que lo que haya sucedido en un pasado o lo que esté sucediendo actualmente puede generar una consecuencia a futuro. Puede ser una consecuencia positiva o puede ser una consecuencia negativa. Estamos envueltos en una sociedad en la que la estadística, las matemáticas, la toma de decisiones es el pan de todos los días. En muchas ocasiones nosotros decimos, no, la estadística solo existe en las matemáticas, la estadística solamente existe en una toma de decisiones o la estadística solamente existe para sacar los aspectos deportivos, cuando no. La estadística la encontramos en todas partes, incluso hasta en la fabricación de un pastel, incluso hasta cuántas veces utilizamos una determinada blusa o incluso cuántas veces hemos ganado un partido o hemos perdido una apuesta. En este sentido, la estadística es algo que nos envuelve y que nosotros mismos formamos parte de esa estadística. En este sentido, también te mencionaba que al inicio, una de las herramientas importantes para plantear y convertir toda esta información en datos es Microsoft Excel. Microsoft Excel es una herramienta que, pues bueno, tú ya te has familiarizado con anterioridad. De pronto, Excel nosotros lo relacionamos con fórmulas, la relacionamos con datos complicados cuando es todo lo contrario. Microsoft Excel es esa herramienta que te va a permitir transformar esa información en tablas. Te va a permitir mostrar cierta información en gráficas, de manera que sea más fácil de explicar una imagen, una barra, sea más fácil explicar una gráfica de pastel a tener que explicar una serie de datos y que en ocasiones son miles o millones de datos. Sería muy complicado, sería muy tedioso ir explicando uno por uno, cuando a final de cuentas toda esa información se puede colocar en una sola imagen. Esta hoja de cálculo que te ayuda precisamente a realizar cuestiones u operaciones aritméticas, te permite obviamente llevar un control adecuado, te permite llevar un registro sistematizado, te permite hacer cálculos complejos para que tú puedas obtener información y en base a esa información tú tomar una decisión. Te permite obviamente mostrarle de manera versátil ciertos números y que al momento en el que tú hagas la presentación de la información sea más fácil para ti explicarlo. Obviamente las personas se sentirán más atraídos cuando solamente tienen que ver un esquema sencillo a tener que ver una cantidad infinita de datos que no les van a provocar ninguna reacción. En este sentido también debemos de identificar
por lo menos, los tipos de datos que se manejan dentro de una organización y que aquí son los datos cualitativos y los datos cuantitativos. Sé que en muchas ocasiones tú ya has escuchado estos datos porque forman parte de tu materia, forman parte de tu trabajo, forman parte de las acciones que tú realizas dentro de una organización o dentro de tu misma escuela. Los datos cualitativos son esas cualidades, son esas características o esos atributos que tienen que ver más que nada con la percepción o con la satisfacción. Es decir, si yo te hago una pregunta acerca de qué te pareció la última película que viste en el cine, tú me vas a contestar, me gustó, no me gustó, me resultó aburrida, me resultó interesante, la verdad me dormí o en un dado caso quiero volverla a ver. Tiene que ver más que nada con la percepción. Yo obviamente al momento de que hago una gráfica yo no puedo escribir o yo no puedo presentar agradable, satisfecho, aburrido. No, todas esas cualidades, los datos cualitativos, los tengo que convertir en una serie de datos que obviamente me van a mí indicar el número de personas que les gustó la película, el número de personas que se aburrieron con la película, el número de personas que les agradó o que les gustaría volverla a ver. En este caso, los datos cuantitativos son datos que están relacionados directamente con los números y son cuestiones que quizás ya no se pueden cambiar y que no dependen de nuestra percepción o no depende de nosotros. En este caso habla acerca de una cantidad. Por ejemplo, si yo te pregunto cuál es tu peso, cuál es tu edad, cuánto tiempo te tardas de desplazarte de tu casa hacia la escuela o de tu casa a un lugar de trabajo, son números en específico. Tú no me vas a decir cuál es tu edad y me vas a decir estoy aburrido. O tú no me vas a decir, en este caso, si yo te pregunto cuánto tiempo te tardas en llegar a tu casa, tú no me vas a responder satisfactorio. No, en este caso son números en específico que nos hacen la mención o nos hacen la explicación en particular de un tema. Si lo vemos así, quizás al momento de graficar, los datos cuantitativos son más fáciles porque son números, ya no necesitamos hacer una conversión. Pero también es cierto que en este caso la transparencia y la honestidad de cualquiera de los dos datos es sumamente importante. Si a mí me resulta aburrido un evento y yo digo que resultó sumamente interesante, entonces obviamente la información va a salir mal, porque estoy mintiendo, porque estoy cambiando la información. Si yo en este caso digo, me invento, me quito edad y digo que tengo 20 años, quizás no signifique tanto la mentira, pero la empresa en este sentido va a elaborar información o va a tomar una decisión a un dato que es falso. Y a mi edad, que quizás ya estoy cerca de los 40, es completamente diferente de 40 a los 20, no tiene nada que ver. Entonces, en este caso, la organización debe de contar con los datos exactos y con los datos precisos para poder trabajar. No se debe de omitir nada. Por eso es sumamente importante y lo que he estado repitiéndote en diferentes sesiones. Sé honesto, sé leal, sé transparente. No le digas a las personas lo que quieren escuchar. Diles a las personas realmente lo que es, porque no vamos a poder corregir un error si se está mintiendo o si se está omitiendo información. Si nosotros queremos aportar, encontrar soluciones, si nosotros queremos realmente sacar adelante un proyecto, debemos de hablar de lo bueno, de lo malo, de cantidades específicas y cantidades verdaderas o de atributos verdaderos para poder seguir manejando la información y no cometer algún error. Dentro de todo este proceso, existen varias etapas en este análisis estadístico. La primera etapa es la recopilación, es decir, la obtención de la información.
¿Cómo hago esa obtención de la información? Lo hago a través de preguntas, lo hago a través de lo que yo puedo observar de manera visual, lo obtengo a través de indicadores. ¿Cómo obtengo la información? ¿Va a ser una información de cierta manera que yo obtuve de manera hablada o va a ser una información que yo obtuve de manera escrita? Una vez que yo ya recopilé la información, tengo que empezarla a organizar, porque es muy importante llevar el control y la organización de todos los datos, porque obviamente sabremos un inicio y un final. Yo no puedo tener hojas revueltas sin saber cuál es el proceso que sigue. Yo no puedo tener anotaciones por un lado, anotaciones por el otro, sin saber cuál es la secuencia lógica, porque entonces en este caso estaríamos cometiendo un error. No sabemos qué proceso sigue después. Y el hecho de estar averiguando o de estar adivinando qué proceso, cuál es el dato, cuál es el punto que sigue, va a resultar más complicado y tardado para la organización. Una vez que yo ya recopilé, que ya organicé, que ya supe qué proceso iba después de otro, entonces ya presento esa información. Y presento la información a través de imágenes, puedo presentar la información a través de gráficos, puedo presentar la información quizás de manera interactiva con videos, con algún audio, en el cual yo mostraré de una manera dinámica y atractiva toda la información que se está generando. Precisamente por eso en ocasiones anteriores yo te había mencionado lo de SWE, porque obviamente cuando llegue el momento de la presentación, tienes que hacer esa presentación de información lo más atractiva, para que la gente se sienta interesada, para que no se aburra, para que no le resulte tedioso el escuchar lo que tú le estás presentando. Una vez que ya se hizo la presentación de la información, se empiezan a analizar los resultados. Es decir, ¿se está teniendo algún fallo? ¿Se están obteniendo resultados positivos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que provocó una desviación? O si vamos en el camino adecuado, pues bueno, se analiza. Y por último, ya obtuve la información, ya analicé, ya encontré mis aciertos y ya encontré mis fallas. ¿Qué voy a hacer ahora? Una organización que se preste de ser una organización seria, que realmente quiera crecer, va a hacer caso a la información que se le presente. ¿Por qué? Porque obviamente quiere llegar más allá, porque obviamente quiere lograr lo que no había logrado con anterioridad. Obviamente una empresa toma la decisión si es que se llega y se presenta algo malo. Se corrigen esas áreas de oportunidad y se siguen trabajando sobre los puntos fuertes. Por eso es importante que al validarse la información se decida qué es lo que se va a hacer. Si yo estoy haciendo un análisis de la información, si estoy haciendo un análisis estadístico, si estoy haciendo el análisis de un proyecto, debo de decidir qué voy a hacer con la información obtenida. Obviamente, va a haber un antes y va a haber un después. No me puedo quedar de manera estática esperando que los demás o que mágicamente me caiga una solución del cielo. Debo de tomar todas las acciones posibles y debo de llevar todo a cabo para poder corregir los problemas o seguir actuando en las cosas que nos han resultado positivas. Si tú te das cuenta, te manejé en el punto del análisis 3 palabras: método de extrapolación, método econométrico y método directo. ¿Pero a qué se refieren con cada uno de estos métodos? Bueno, el método de extrapolación es simplemente analizar cuál es la tendencia a futuro. Si está sucediendo un evento en la actualidad, ¿cuál es la consecuencia a futuro? Y entonces estar preparado para eso. Supongamos con esta situación de la pandemia, una situación que está sucediendo en este momento es que muchas empresas están cerrando, muchas empresas están
despidiendo o dándole las gracias al personal. Lógicamente, un acontecimiento a futuro va a ser que en un tiempo determinado, pues las familias van a tener ciertos problemas adquisitivos. ¿Por qué? Porque al no tener trabajo, pues no hay ingresos, y al no tener ingresos, pues no se puede llevar a cabo la compra de nada. Es simple y sencillamente analizar lo que sucede ahorita para estar preparado para el futuro y entonces poder tomar acciones que nos ayuden a poder solucionar ese futuro. El método econométrico es el uso de todos los modelos matemáticos, mezclándolos con la estadística. ¿Por qué? Porque en este caso también debemos de tomar en cuenta la economía, porque nos va a ayudar a analizar, nos va a ayudar a entender todos los sistemas económicos, cómo se hace quizás la oferta y la demanda, cómo se maneja de cierta manera el proceso de compra o de bien de un producto o de un servicio. ¿Qué es lo que me está generando que mi consumidor me demande cierto bien? ¿Qué es lo que me está generando o cuál es el motivo por el cual un consumidor me rechace? ¿Por qué no hay tantos ingresos como los había antes? ¿Qué es lo que está pasando con una situación económica? Entonces, este método econométrico toma en cuenta todas estas ramas para poder explicar eventos y poder estar preparados para situaciones a futuro. Y el método directo, en este sentido, es establecer una conexión entre una palabra y entre un evento. Es poder explicar qué es lo que está sucediendo. ¿Cuáles son los motivos, por ejemplo, en este caso, cuáles son los motivos que están llevando a que una empresa cierre? Quizás es una cuestión de la pandemia, quizás es una cuestión de que las empresas no estaban preparadas para un evento de tal magnitud. Simple y sencillamente es explicar por qué se están sucediendo las cosas. Es explicar que si en un dado caso vuelve a presentarse una pandemia en un futuro, sabremos cómo actuar o sabremos cuáles son las consecuencias de que se vuelva a repetir un evento. En este sentido es asociar todo evento con una explicación. Es asociar el evento ocurrido con la realidad y conocer a lo que nos vamos a enfrentar. También en este sentido debemos de tomar en cuenta algo muy importante, la elaboración de un resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo, irónicamente, se elabora al final de un documento o se elabora al finalizar un proyecto, pero es el que se presenta primero cuando nosotros hacemos la presentación. Un resumen ejecutivo es una descripción muy breve de todo lo que estamos haciendo, desde los objetivos hasta los resultados, desde la presentación hasta el final. Irónicamente se hace hasta que se termina todo un proceso, pero es lo que se presenta primero. Y el resumen ejecutivo es un gancho sumamente importante para todas las personas que deseen conocer la información. Si un resumen ejecutivo resulta tedioso o no contiene la información adecuada o que llame la atención, los clientes, los inversionistas, instituciones financieras o proveedores no van a querer conocer más allá del proyecto. Los socios no van a querer invertir ni conocer un proyecto que esté a punto de fusionarse. Los inversionistas van a querer retirar su dinero porque va a resultar un proyecto que no les llama la atención y que les genera cierta inestabilidad, porque no les asegura, si en un resumen resulta aburrido, que les garantiza que toda una explicación no resulte tediosa. No es complicado elaborar un resumen ejecutivo, es lo más sencillo del mundo. Solamente hay que saber utilizar las palabras que sean llamativas. Solamente se trata de encontrar los puntos sobre los cuales vamos a llamar la atención de las personas.
de los inversionistas, convencerlos de que nuestro proyecto es sumamente bueno. A los trabajadores, convencerlos de que el proyecto forma parte de un antes y un después y generar en ellos esa motivación y ese compromiso. En el caso de los clientes, es explicarles y es decirles que están confiando en la empresa adecuada con el proyecto adecuado. Cualquier persona que esté interesada en conocer sobre un resumen ejecutivo se encontrará con información importante y relevante. Por eso es que es importante poner un énfasis en el resumen. Si yo hago un resumen atractivo, mi empresa llamará la atención. Si yo hago un resumen aburrido, la propuesta, mi empresa o el proyecto no va a lograr el foro adecuado porque nadie se va a sentir interesado si un resumen ejecutivo no resulta interesante. Bueno, como conclusión a esta sesión, es importante analizar que la estadística y las matemáticas en este sentido nos van a ayudar a analizar lo que sucede con un proyecto. Nos van a ayudar a obtener datos precisos para poder tomar las decisiones adecuadas, para poder decidir si seguimos en el trayecto que estamos haciendo o si hay algún área de oportunidad que tenemos que corregir. Es importante que dentro de tu labor tú te enfoques en este análisis, es decir, que te enfoques en obtener información relevante para tu empresa o información que te permita a ti desarrollar las habilidades suficientes para la toma de decisiones. Obviamente, si utilizas Excel o utilizas algún programa o aplicación similar, se te hará muy fácil esa conversión y esa interpretación de los datos. Y créeme que en este sentido, entre más habilidades tengas, más conocimientos tengas, más herramientas tengas, será mucho mejor para ti el poder encontrar una solución. Será mucho mejor para ti porque demostrarás de lo que estás hecho y demostrarás que obviamente como ser humano tienes lo que se necesita para llevar el control de una organización. Espero que este tema te haya quedado claro. Espero que no haya ninguna duda. Me dio gusto estar platicando contigo durante esta pequeña sesión. Nos vemos para sesiones siguientes. Ya estamos a punto de terminar. Nos vemos después. Cuídate mucho. Adiós.